Muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes tempranito para hablar en esta ocasión de riesgos higiénicos y detección de enfermedades profesionales. Es una actividad más de las que estamos desarrollando este año en materia de prevención de riesgos laborales y con las que queremos ayudaros, en este caso principalmente a los técnicos que estáis desarrollando la actividad preventiva en vuestras empresas, bueno, a informaros sobre novedades y también sobre cuestiones en las que pueda haber dudas y que nos hayáis pedido algún tipo de información. Para ello, esta mañana, como os decía, vamos a hablar de la importancia de llevar a cabo la evaluación de riesgos higiénicos en la detección de enfermedades profesionales y lo vamos a hacer en este caso con Javier Ruiz Pérez, que es coordinador regional de prevención de FREMAP. Javier, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Pues muchas gracias por tu colaboración en particular y también en general a FREMAP y a Jaime Mesonada, que es un poco la persona que yo tengo de referencia aquí en Asturias. Como os digo, él va a ser la persona que durante aproximadamente una hora nos va a hablar de esa importancia que tiene o de la importancia que tiene llevar a cabo la evaluación de riesgos higiénicos para poder detectar de manera temprana algún tipo de o la posibilidad de tener alguna enfermedad profesional. Y después de esa hora aproximadamente de intervención daremos paso al turno de preguntas y respuestas. Para ello utilizar ese icono que existe en la aplicación de Zoom en lugar del chat, por favor, que es mucho más ágil y para mí a la hora de gestionarlo. Por mi parte, nada más, os dejo con Javier para que pueda iniciar su intervención. Bueno, buenos días a todos. Agradeceros vuestra asistencia a este webinario y bueno, pues vamos a empezar. Está previsto hablar de tres temáticas. Lo primero es un poco qué es una enfermedad profesional y qué debemos de conocer. A continuación, trataremos herramientas y métodos cualitativos de evaluación del riesgo químico, que es en lo que vamos a centrar el webinario. Podríamos hablar también, pues, o de agentes biológicos o de agentes físicos, pero bueno, lo vamos a centrar solo en agentes químicos. Y por último, vamos a ver ya cómo se evaluaría la exposición, pero ya con mediciones, teniendo en cuenta los criterios de la norma N689. Bueno, las enfermedades profesionales son una emergencia que en principio tenemos que saber, porque en las organizaciones nos causan pues, muchos problemas tanto a las personas que sufren esas enfermedades como las consecuencias económicas que tienen para todas las empresas cada vez que se detecta una enfermedad profesional, que las que están relacionadas con agentes químicos, pues en algunas ocasiones pues incluso acaban en incapacidad permanente o en fallecimiento de esa persona. Por lo tanto, es una emergencia que debemos de intentar frenar. Y si tenemos en cuenta las estadísticas, ahora mismo de los partes CEPROS que están comunicados, en España los últimos datos que tenemos cerrados es que en 2023 se comunicaron aproximadamente, bueno, aproximadamente no, 25.625 partes de enfermedad profesional. Asturias, pues lógicamente, más o menos en proporción a vuestro Producto Interior Bruto, pues un 2% fueron en Asturias. Si lo valoramos desde el punto de vista ya de índice de incidencia por 100.000 trabajadores, vemos como Asturias más o menos pues está en el orden de la media. Y como dato interesante, saber que cada 59 accidentes de trabajo con baja que se producen en este país se declara una enfermedad profesional. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces muchas empresas, pues lógicamente, no ponen el foco en las enfermedades profesionales porque realmente le preocupa más los accidentes de trabajo, que es algo mucho más inmediato. Pero no hay que descuidar el tema de las enfermedades por las consecuencias que tiene también tanto para las personas como para las empresas. Respecto a las causas de estas enfermedades, 2.606 son motivadas por agentes químicos de las 25.000. Por lo tanto, pues a nivel nacional, pues dices, pues bueno, también es mala suerte que me toca a mí como empresa, ¿no? Tener una enfermedad profesional por agentes químicos. Bueno, no se declaran muchas, se declaran muchas menos seguramente de las que realmente son ocasionadas por la exposición laboral a estos agentes químicos, pero bueno, estos son los datos estadísticos que tenemos. La gran mayoría, lógicamente, son musculoesqueléticas.
motivadas por agentes físicos. Estas son las que se están declarando prácticamente en un 80%. Y dentro de las enfermedades profesionales tenemos las del grupo 1, que destacan sobre todo las de metales, alcoholes, fenoles, resinas epoxi, cetonas, bueno, también algo de isocianatos, son las que más se están declarando. Y aquí veis cómo en Asturias sí que está, pues bueno, un poquitillo por encima de la media nacional. Tenemos por otro lado las del grupo 4, que son aquellas que no se pueden clasificar ni como grupo 1, ni como grupo 6, ni en ningún tipo, ni ningún otro grupo. Y aquí destaca sobre todo la exposición a polvo de sílice cristalina respirable, que casi es casi es el 53%, vamos, de los casos. La mitad es por este agente químico que está muy presente en diferentes actividades laborales. Si bien podemos pensar que Asturias, al ser un territorio minero, pues tendríamos muchos casos, pues bueno, es Galicia un poco la que se lleva más la palma a nivel de casos declarados. Tenemos las del grupo 5 ya más relacionadas ya con enfermedades de la piel. Muchas dermatosis, muchas alergias, cada vez hay más. Eso sí que es un tema que se está incrementando, que cada vez vamos viendo más casos. Y aquí, yo que soy de Cantabria, pues veis que que nos hemos salido del mapa a nivel de declaración de enfermedades profesionales por tema de la piel. Tampoco sé decir el motivo exacto, pero bueno, estamos muy disparados. Y en el grupo 6, que son las enfermedades por agentes cancerígenos, pues aquí también vemos cómo el amianto representa el 61% de los casos declarados. Asturias sí que aquí, pues después de País Vasco, es la segunda comunidad autónoma donde tenemos una mayor declaración. Es interesante, quiero destacar dentro de vuestra comunidad un programa que se denomina EVASCAP, sobre todo para la declaración de sospechas de enfermedad profesional, que está presente desde el año 2011, donde bueno, se ayuda a declarar esas sospechas de cáncer profesional, una vez que se ha detectado por el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Como veis, os he comentado que hay pocos casos, pocos, cada caso ya es un drama a nivel de la persona, sobre todo que le toca, pero a nivel de declaración como enfermedad profesional, pues no hay tantos casos a nivel nacional. Sabiendo que el cáncer es la principal causa de las muertes relacionadas con el trabajo de la Unión Europea, no lo digo yo, lo dice la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que se estima que en España fallecen anualmente 8.700 hombres y 850 mujeres por cánceres derivados de exposiciones laborales. Eso no concuerda mucho, ¿no?, con los datos que os acabo de enseñar de las declaraciones que hay. Hay muchos motivos por los que no se puede o al final no se declara algo como enfermedad profesional, y uno de los motivos es que a veces no hay forma de poder identificar la exposición a esos agentes cancerígenos en las empresas. Y bueno, esto puede ser uno de los motivos de los que se está impartiendo este webinario. Incluso la Comisión Europea dice que el cáncer es el mayor asesino que hay a nivel laboral y que la mitad prácticamente de las muertes laborales se producen por cánceres. Vale. ¿Y qué es una enfermedad profesional? Bueno, pues una enfermedad profesional es una enfermedad, o sea, lógicamente no es un accidente, es una enfermedad que está incluida en un cuadro, en un listado y en unas determinadas actividades, provocadas entonces por unos agentes, que van a ser diferentes tipos de agentes químicos en este caso, y lógicamente también a consecuencia del trabajo ejecutado. O sea que para que se declare como enfermedad profesional tiene que estar el agente en un cuadro, en unas actividades y por qué estoy trabajando con ese agente. Se tienen que dar todos los condicionantes a la vez para que se declare enfermedad profesional y para que el trabajador tenga derecho a las prestaciones de seguridad social derivadas de esa enfermedad profesional. Y como os decía, ese agente, en este caso, ese agente químico, tiene que estar presente en la actividad. Eso es nos indica que tiene que estar presente. No nos indica la concentración, no nos indica si tiene que superar el valor límite o no tiene que superar el valor límite. Con que esté presente, ya vamos a presuponer o presumir la existencia de una enfermedad profesional. Cuando se encuadra
o cuando ésta se encuentre incluida en el cuadro y el agente o su agente esté presente en la actividad. Vale, hay que saber que las enfermedades, todas las enfermedades que estén en el cuadro de enfermedades profesionales, solo pueden ser esas, las que se declare como enfermedad profesional. Los agentes y subagentes químicos que están en el cuadro solo pueden ser esos, no puede haber otros. Lo que sí es más abierto son las actividades que se definen en el cuadro de enfermedad profesional. Hay a veces que hay actividades que aunque no vengan definidas en ese listado o en ese cuadro, pues generalmente la jurisprudencia y los tribunales pues incluyen o declaran como enfermedad profesional esa actividad. Bueno, para saber si algo es enfermedad profesional o no, os recomiendo encarecidamente para los agentes químicos que tengáis en vuestras empresas la lectura de las guías de ayuda para valorar enfermedades profesionales. Aunque este es un documento que vale para el INS, que lo utilizamos en las mutuas, nos da también información para las empresas, servicios de prevención, muy interesante para ver si realmente algo es una enfermedad profesional o no. Lógicamente nos define 3 conceptos como la duración mínima de la exposición para que algo se pueda considerar enfermedad profesional. Lógicamente hay agentes que se determina que tengo que estar expuesto un determinado tiempo, porque yo puedo tener una patología, pero a lo mejor, imaginaros un cáncer de pulmón, igual si solo he estado expuesto una semana a un agente químico cancerígeno, no es suficiente para haber desencadenado ese cáncer de pulmón. Después también está el concepto de periodo de inducción mínimo, que es el periodo de tiempo más corto desde el inicio de la exposición hasta que aparece la enfermedad. Y por último, el periodo de latencia máximo, que es el tiempo desde que yo ya he cesado la exposición, a partir del cual ya es poco probable que la aparición de la enfermedad pueda ser atribuida a dicha exposición. Esto se ve mejor pues con este gráfico, que veis un poquitillo el concepto de duración mínima, periodo de inducción mínima y periodo de latencia. Un ejemplo, los isocianatos que están ahora un poco de moda porque se les exige una formación específica para poder manipularlos, nos dicen que el tiempo mínimo de exposición para contraer diferentes tipos de enfermedades que pueden provocar los isocianatos es 10 años. Pero te advierte, si eres alérgico puede ser menor y en ocasiones bastante menor. El periodo de inducción mínimo no está establecido como tal un periodo de inducción mínimo, o sea que muchas veces va a coincidir con el tiempo mínimo de exposición. Y el periodo de latencia desde que yo ceso la exposición hasta que se manifiesta la enfermedad nos lo acotan a 5 años. Es decir, si yo digo que me ha pasado algo y he dejado de trabajar con los isocianatos a los 15 años, pues me van a decir que igual no tiene relación y que igual no encaja como enfermedad profesional. Os pongo otro caso, el amianto, por ejemplo, el tiempo mínimo de exposición se ha detectado que incluso con periodos hasta de 3 meses ya puede ser suficiente para desencadenar la enfermedad. Lo que pasa es que para el periodo de inducción, para que a mí me aparezca ya esa enfermedad, ese mesotelioma, ese cáncer de pulmón, pueden pasar 15 años, no te aparece en el acto. 15 años suele ser el periodo de inducción. Y el periodo de latencia máximo no está establecido. ¿Por qué? Porque se ha visto casos que desde que yo he estado expuesto y cesa la exposición, ha llegado a 30, 40, incluso más años que se manifiesta la enfermedad. Por lo tanto, no se ha podido establecer un periodo de latencia máximo. Bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de determinar una enfermedad profesional. Para que la mutua, que es la que generalmente abre como un expediente de sospecha de enfermedad profesional y estudia el caso, generalmente hay un periodo de observación de 6 meses que también se puede llegar a prorrogar, para que haya un diagnóstico de certeza de que realmente estamos seguros de lo que tiene esa persona, encaja legalmente tanto la patología como la actividad, como los agentes químicos presentes con una enfermedad profesional, se tiene que acreditar la exposición al agente, en este caso al agente químico. Y este es un poco el motivo, lo que os decía, el motivo del webinario, la acreditación de esa exposición, la evaluación de ese agente químico. La evaluación de riesgos de mi empresa debe poner claramente de manifiesto las tareas o los puestos de trabajo que entrañan riesgo de enfermedad profesional. Deberíamos de saberlo a priori.
Eso a veces es bastante evidente y otras, pues, es más complejo de, a través de una evaluación, que sepan los trabajadores o que sepa cualquiera que mire esa evaluación, realmente si existía riesgo de enfermedad profesional o no. De hecho, el artículo 3 del Real Decreto de los Servicios de Prevención del 39/1997 nos dice que cuando de la evaluación realizada resulte necesaria adopción de medidas preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que sea necesario, pues, la identificación de esos riesgos. Cada evaluación tiene una metodología y a veces es complicado, pues, saber si en ese puesto hay riesgo de enfermedad profesional, porque eso también tiene después sus consecuencias, sobre todo, como bien sabéis, de la obligatoriedad de realizar reconocimientos médicos a los trabajadores. Bueno, os quiero poner de manifiesto este estudio, que encima es del Instituto Asturiano de Prevención y que creo que es muy elocuente, lo que concluye. No es nada que no pase en otros sitios de España. O sea, no es un problema que tengáis en Asturias, es un problema de la prevención en general, donde para valorar si hay casos de sospecha de cáncer profesional, pues para valorar y estudiar los casos, veis aquí los casos que se estudiaron, llegan a estas conclusiones de deficiencias preventivas. De 83 casos, en 83 no es posible determinar el grado de exposición, o sea, a qué más o menos qué concentración pudo estar expuesto esa persona, ni la duración, ni cuánto tiempo pudo estar expuesto a ese agente químico. O sea, que hemos llegado a un pleno. Y en todos los casos hay deficiencias en identificación y evaluación porque se hace no basada en la normativa de agentes químicos. Por lo tanto, está claro que algo pasa, ¿no?, con los agentes químicos. Tanto generalmente es verdad que en las grandes empresas, pues a lo mejor puede haber menos problemas a la hora de, o las evaluaciones pueden llegar a tener, pues incluso hay ves hasta mediciones, que en las pequeñas empresas es complicado de ver empresas que midan agentes químicos y por lo tanto es un problema que hay, que se sabe, que se conoce, pero que en el momento pues tampoco le ponemos a veces una solución a corto plazo. Y hace una valoración muy interesante también donde dice que ha puesto de manifiesto una clara deficiencia en materia de identificación y evaluación del riesgo higiénico. A veces nosotros que cuando, bueno, a mí me toca cuando me pasan un expediente y dicen hay que estudiar a ver si en esa empresa realmente está expuesto a este contaminante porque nos derivan este expediente porque puede haber un riesgo de enfermedad profesional. A veces casi te conformas solo con que identifiquen el agente químico, porque en muchas evaluaciones no están identificados ni los agentes químicos peligrosos a los que están expuestos los trabajadores. Solo te dice evaluación, identificación de riesgos químicos peligrosos. Se recopilará la ficha de datos, pondrá la etiqueta conforme al reglamento CLP, no sé qué, una serie de medidas, se dará formación, información, los EPIs que vengan en la ficha de datos. Y no sabes ni a qué agentes químicos estás puesto. Y esto es algo más habitual de lo que parece. O sea, que casi a veces con la identificación de que a qué estás puesto ya es un primer paso. Y lo que nos dice es que la evaluación de agentes químicos no se puede basar en la típica matriz de probabilidad-consecuencia, en la típica matriz binaria que está pensada para un proceso simplificado de evaluación para en caso de accidente, pero no para en caso de enfermedad profesional. Agentes químicos. Por lo tanto, bueno, creo que esto es interesante recalcarlo. Y esto lo que nos implica es que si yo no identifico agentes químicos, lógicamente no los voy a evaluar. Si no los evalúo, pues a priori es imposible que haya un riesgo de P o difícilmente o va a costar más después la declaración del riesgo de enfermedad profesional. Va a haber que después ya pasar a otra fase de entrevistar a trabajadores, bueno, a pedir mucha más información, va a ser todo mucho más complicado. Y tampoco se va a adoptar ninguna medida preventiva o van a ser más deficientes las medidas preventivas que se adopten si no llego a identificar aquellos agentes químicos que pueden causar una enfermedad profesional. Sin embargo, si identifico y evalúo, pues bueno, voy a poder saber en qué puestos puede haber o hay una posibilidad de que haya riesgos de enfermedad profesional y lo más importante de todo,
pues si conozco un poco el problema que tenemos, pues es más probable que llegue a adoptar medidas preventivas. Bueno, dentro de la evaluación de riesgos tenemos diferentes factores de riesgo. Tenemos los de higiene, sobre todo vía inhalatoria, que sería el principal, ¿no? La exposición vía inhalatoria. Después tenemos la exposición térmica y ocular, sería la segunda en orden de importancia. Y también tenemos por ingestión o por vía parenteral, que sería ya pues, más relacionado con algún tipo casi de accidente en el puesto de trabajo, más que para valorar el riesgo de enfermedad profesional a largo plazo. Y después tenemos otros riesgos cuando hablamos de agentes químicos peligrosos, que ya son de seguridad, que hoy no vamos a tratar, de incendio, explosión, posibles reacciones químicas peligrosas, riesgo de asfixia. Eso hay que evaluarlo, pero sería por otra vía, no relacionado ya con el caso de la enfermedad profesional. Bueno, el primer punto de partida siempre hemos dicho que es identificar. ¿Identificar qué? Pues materias primas, productos acabados, residuos, productos de limpieza, bueno, productos de mantenimiento, subproductos, productos intermedios, lo que nos dice la normativa. En cualquier situación que pueda estar presente un agente químico peligroso en mi puesto de trabajo. Y esa identificación no tenemos que olvidar no solo cuando manipulamos el agente químico peligroso, que es lo más evidente habitualmente cuando estoy trabajando y manipulando, sino en tareas a veces que son más, más puntuales o no es la tarea principal, que suele ser tareas secundarias de almacenamiento, la gestión del residuo, tareas de mantenimiento, limpieza o transporte. En todas estas tareas también se puede ver involucrado agentes químicos peligrosos que pueden desencadenar tanto en accidentes como en enfermedades profesionales. Vale. El marco jurídico que tenemos es, lógicamente, Ley de Prevención, Real Decreto de Reglamentos de Servicio de Prevención, Real Decreto de Agentes Químicos, que engloba a todos, y ya más específico, el Real Decreto de Agentes Cancerígenos, Mutagénicos y desde el año pasado también para tóxicos para la reproducción, reprotóxicos. Además, puede haber otro tipo de normativa que nos pueda llegar a afectar a la hora de decidir cómo hay que evaluar. Por ejemplo, la normativa de amianto o la normativa de la ITC, la 02002, para la sílice cristalina respirable en aquellas actividades que les afecte el Reglamento General de Minero. Bueno, pero a nivel general a todos va a afectar la ley de prevención y el artículo 15 dice que hay que evaluar todos los riesgos que no pueda eliminar, que no pueda evitar. Eso es básico. Y se deben de evaluar con la elección de sustancias o preparados químicos, que es como venía antes. Bueno, ahora se habla más de mezclas que de preparados. Además, debemos de consultar el procedimiento de evaluación con la representación de los trabajadores. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Qué procedimiento vamos a utilizar? Eso se debe consultar, es uno de los motivos de consulta. Bien con los delegados, bien con el comité de seguridad, se debe consultar. ¿Por qué? Porque ese procedimiento debe proporcionar confianza. O sea, no puedo utilizar el método que a mí más me guste, sino tiene que ser al final un método que genere confianza a ambas partes, a la empresa y a los trabajadores. Y la evaluación va a incluir mediciones, salvo que la apreciación profesional pues, permita llegar a una conclusión muy evidente de que no hace falta medir. Bien porque el riesgo es despreciable o bien porque el riesgo es muy importante. Y en esos casos, pues hay que tomar ya directamente medidas preventivas o el riesgo está muy controlado. Además, también nos dice que la evaluación, cuando exija mediciones, las tenemos que hacer basados en normas UNE, que es lo que vamos a ver al final de la jornada, o la guía técnica, que también vamos a ver, si no tenemos la norma UNE porque cuesta un dinero, pues un apéndice de la guía técnica también nos va a valer para poder hacer esa evaluación. Y referente a agentes químicos, tenemos que evaluar los riesgos por inhalación al agente químico peligroso con mediciones. Pero también nos dice la norma que no van a ser necesarias cuando podamos demostrar por otros medios de evaluación que al final hemos protegido o hemos prevenido riesgos y el trabajador pues no estamos haciendo que esté en una situación de un riesgo importante. O sea que la norma
sí que te obliga a medir como primera opción, pero te dice, oye, que puede que no sea necesario en ciertas circunstancias. Sin embargo, la normativa de cancerígenos nos lo pone más complicado porque te dice que la exposición no debe superar el valor límite de los agentes cancerígenos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción del anexo 3. Actualmente en ese anexo hay 41 agentes químicos. Si en mi empresa tenemos alguno de estos agentes químicos, la única forma de demostrar que no superó el valor límite o la forma más fiable o la que nos puede requerir la inspección de trabajo generalmente va a ser con mediciones en cancerígenos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción. Y además, en este caso, un tema que tiene mucha repercusión a la hora después de declarar la enfermedad profesional, nos dice que debemos de conservar durante 40 años después de terminada la exposición los resultados de la evaluación, los criterios y procedimientos de evaluación, métodos de medición o análisis o ensayos utilizados. Todo eso hay que conservarlo toda la vida, prácticamente, 40 años. Desde que cesa la exposición. ¿De quién? De todos los trabajadores que han estado expuestos alguna vez. Y para ello necesito un listado actualizado. En la última guía, actualización de la guía de cancerígenos, nos proponen un modelo de listado que puede ser interesante. También en la normativa de BASE de amianto, pues aquí sí que te obligan a medir, o sea, deberá incluir la medición de fibras, nos lo dejan muy claro, no nos dejan la opción de otro tipo de métodos para poder evaluar. Vale, pues vamos a empezar el bloque 2, que es ya el de herramientas y métodos cualitativos de evaluación del riesgo químico. Tenemos que tener muy claro que para ir de un sitio a otro podemos coger una furgoneta, bueno, un barco es más raro, una lancha es más raro, un avión, hay diferentes medios, un patinete, una bicicleta, hay muchos medios para desplazarte de un sitio a otro. Y en función de dónde te tengas que desplazar, pues a veces es más adecuado uno que otro. Y no siempre decir, no, lo mejor es el coche. Bueno, depende del coche, pues si quieres ir a Estados Unidos, pues es complicado ir en coche. A lo mejor hay otros medios mejores, ¿no? Por lo tanto, tan erróneo es pensar que siempre será necesario evaluar la exposición con mediciones, eso es un error, como pensar que con los métodos que os voy a explicar ahora se puede concluir siempre la evaluación y no hace falta medir. El criterio técnico va a ser muy importante para saber en qué situaciones voy a medir y cuál no. Os dejo dos publicaciones de mucho interés para saber cómo evaluar, tanto con métodos cualitativos, qué métodos o métodos con medición o métodos de estimación y qué metodología propone el Instituto Nacional para evaluar todos los riesgos, incluidos los agentes químicos. Son dos publicaciones bastante recientes. Por lo tanto, esa es la pregunta. ¿Medimos? Sí, no. Bueno, pues para saber si medimos o no, vamos a ver qué nos dice la guía técnica de agentes químicos. Nos dice que podemos evitar medir cuando preveamos que la presencia de esos contaminantes sea prácticamente nula. Cuando también con la directa apreciación profesional indique que estamos lejos de poder alcanzar los límites de exposición profesional. Estamos bastante lejos. Excepto con cancerígenos, mutagénicos, tóxicos para la reproducción y los sensibilizantes, porque tampoco tenemos un umbral seguro para saber delimitar entre si hay riesgo o no y por lo tanto no nos vale solo con los métodos a veces cualitativos. Es mucho más complejo de poder acreditar que no había exposición, alérgenos, bueno, es más complicado. Cuando el técnico especialista considere que hay un riesgo por exposición y es necesario controlar, es decir, cuando algo sabes que está muy mal, no hace falta medir. Lo que hay que tomar es medidas preventivas y después igual se tienes que medir, pero primero soluciona el problema. Otra cosa es que la empresa no le llegues a convencer de que hay que hacer una inversión muy importante, a veces, y sin un dato. El dato a veces mata el relato, ¿no? Como suelen decir. Si ves un dato, pues la empresa igual dice, oye, pues si es verdad, estoy 3 veces por encima del valor límite, pues es que hay que tomar una medida muy importante. Bueno, ahí hay que decidir si realmente mido para saber cómo de mal estamos, si ya tomamos medidas preventivas directamente, porque sabemos que estamos muy mal y hay que solucionarlo. Bueno, eso es un criterio que hay que decidir, lógicamente, con la empresa. En cualquier caso, la decisión de efectuar la evaluación del riesgo sin realizar mediciones, si decidimos que no medimos, hay que justificarlo.
Y justificarlo significa documentarlo. Y una de las mejores herramientas que tenemos para documentar que no vamos a medir la evaluación de exposición a un riesgo químico, vía inhalatoria o también vía dérmica, son con métodos cualitativos. Es la mejor forma que tenemos de acreditar que por qué no medimos. Bueno, una de ellas, pero bueno, es una forma que se reconoce así, que podemos sistematizar para decidir por qué no realizamos esas mediciones. Bueno, la norma 689, que veremos al final, también nos lo dice. En la primera fase de caracterización básica se puede hacer de muchas formas. Tirar de mediciones anteriores, de mediciones que se hayan hecho en otros procesos similares o en otros puestos de trabajo similares, con equipos de lectura directa que se usan muy poco y nos da mucha información, sobre todo para medir gases y para medir materia particulada, fracción respirable, PM5, PM10, PM1 y PM1. Vale, bueno, pues tenemos varias opciones. Aquí entrarían los métodos cualitativos en la caracterización básica. Y esa caracterización básica lo que nos va a dar, vamos a poder determinar lo que os decía. Si da un valor muy bajo o inferior al VLA cuando estimas la exposición, pues puede que sea mediciones o puede incluso que podamos concluir como una situación conforme sin hacer mediciones. Sin embargo, si el valor es muy superior al VLA, pues generalmente hay que tomar medidas preventivas para iniciar una nueva caracterización básica. Y cuando hay dudas, que no sabemos si lo superamos o no, o que estamos pues a un 50% el VLA y nunca no tenemos criterios para decidir si a lo largo del tiempo y a lo largo de los días de trabajo se puede superar el VLA, pues estamos en indecisión y generalmente suelen ser las situaciones en las que toca medir. Vale, bueno, pues esta estimación lo podemos hacer pues con todo lo que vemos aquí. ¿Nosotros dónde nos vamos a centrar? En los dos métodos más referenciados que existen, que es el COS y el INRS. Vale, los métodos cualitativos sobre todo se utilizan cuando una sustancia no tenga un valor límite de exposición profesional, o sea, no tengan un VLA. En ese caso, tú puedes medir para ver cómo estamos de mal, pero no vas a poder comparar para saber si estamos en una situación de conformidad o no. ¿Por qué? Porque no hay un valor límite, no se ha podido determinar. Cuando no exista un método de toma de muestra y análisis, sería otra de las situaciones. Cuando tenemos una gran cantidad de sustancias químicas y se requiere priorizar acciones. Hay empresas que tienen 200, 300, 500 productos químicos diferentes en sus instalaciones. Puedes empezar a decir, pues mido en los 500. Bueno, pues te vas a volver loco, sería todo inviable, no tiene sentido lo que vas a hacer y acabarías muriendo de éxito porque no podrías llegar a tomar. Al final de aplicar medidas preventivas no vas a poder concluir nada que sea coherente. Para eso existen métodos cualitativos para priorizar por dónde empezamos a evaluar y después a tomar medidas preventivas. También son muy útiles para la fase de diseño o de diagnóstico inicial. Incluso estos métodos te permiten, por ejemplo, hay empresas que cada vez que le entra un producto químico en la empresa ya hace una evaluación cualitativa para saber más o menos el nivel de riesgo que le va a generar ese producto, esa sustancia, esa mezcla en sus instalaciones y la posible medida preventiva que va a conllevar trabajar con eso en su empresa. Vale, ¿qué métodos tenemos? Pues veis todos los que veis aquí, hay muchos más. Estos son los que más se suelen mencionar. Tenemos el HSE, que fue el pionero británico, el Cost Essentials, el NIOSH, que es muy parecido, un método NIOSH que tiene también de bandas de control, el método INRS francés, que se basa más en niveles de prioridad que en bandas de control, que sería el método francés, el método británico, el SAGE, que es una evolución con una herramienta informática que han sacado los franceses, que sería un poco una evolución del INRS. Y después ya tenemos unos métodos que son más avanzados. Estos ya incluso te dicen estimar a qué cantidad de concentración de un agente químico vas a poder estar expuesto vía inhalatoria o vía dérmica. De los más referenciados, el Stoffen Manager, porque nos vale también tanto para vía inhalatoria, vía dérmica, incluso para nanomateriales, tiene un módulo y está en español. Y es una aplicación que tiene varios módulos gratuitos que podemos acceder. Para vía dérmica tenemos el RISC-OFDERM y después el AR y el ECTOC, que todos ellos, todos los que veis en rojo, están basados para cumplir las empresas que ponen en el mercado productos
para evaluar el riesgo y de seguridad química en base a la normativa REACH. Esto se utiliza muchísimo para evaluar el riesgo en base a la normativa REACH. Generalmente a nivel de empresa se utilizan más los de color gris o también a veces sobre todo el Stoffen Manager. Vale. Bueno, ¿y cómo sé cómo funcionan estos métodos? Bueno, yo os voy a explicar los dos primeros, más que nada por tema de tiempo, pero tenemos de cada método dos notas de prevención, del CORE, del INRS, del Stoffen Manager, donde se explica pues cómo los podemos utilizar. Después también tenemos métodos cualitativos, como veis aquí, específicos. Para nanomateriales tenemos muchísimos. El que más se utiliza son el Nanotool y el Stoffen Manager. Para principios activos en la industria farmacéutica también tenemos métodos específicos. Son los pioneros también, porque cuando en fase de diseño estamos con principios activos de medicamentos, pues ni hay valores límite ni hay nada. Y ya hay que tomar medidas preventivas desde ya, porque a veces esos principios activos son muy peligrosos. Y lo mismo nos ocurre con fitosanitarios. Como suelo decir yo, pues todo lo que mata a las plantas, todo lo que mata a microorganismos, pues también nos puede hacer algo a las personas. Y por lo tanto, a veces, pues como las mediciones también tienen bastante complejidad, ahí tenemos métodos cualitativos para la evaluación. Bueno, el cost esencial lo que nos plantea es, a partir de un nivel de riesgo, nos propone una medida de control para que si yo la aplico, el riesgo está controlado, no teniéndose en cuenta las medidas preventivas que ya la empresa tenga implantadas. Es uno de los problemas que tienen. Igual tiene implantada la misma que propone el método, por lo tanto, si tenemos la misma, el riesgo estaría controlado. Teníamos dos herramientas informáticas para facilitarnos la vida, pero la del COS desde el 31 de enero está inoperativa y la del Instituto Nacional está en fase de revisión. Esta es la que había antes, pero ahora si la buscáis dentro de los calculadores, no está. La última información que tenía era que la estaban revisando y demás, pero de momento pues habría que hacerlo todo pues a mano. A mano con un Excel que te creas. Generalmente las empresas suelen crear un Excel propio y así no dependes de otras personas, de terceros. Bueno, en cualquier método de evaluación cualitativa todos tienen limitaciones y hay que conocer para qué sustancias o para qué casos nos deja aplicarlo o no, porque sería un error de bulto si yo tengo, por ejemplo, quiero aplicar el COS, pues para el polvo de harina. Pues no, no nos vale porque para productos de origen natural, pues dice que no. O sea que no nos vale para todos los casos. Sí que nos vale para muchos, pero no para todos. ¿En qué se basa? Pues bueno, lo que analiza son tres variables. Es la peligrosidad, la capacidad de dispersión y la cantidad de sustancia. Con estas dos variables calculo la exposición potencial y respecto a la peligrosidad, con eso determino el nivel de riesgo. Con ese nivel de riesgo nos va a dar 4 niveles, 1, 2, 3 y 4. Para cada nivel de riesgo nos propone unas medidas de control diferentes. 4 son medidas mucho más exigentes, directamente casi no te propone nada, te dice que eso lo tiene que hacer un experto en la materia. Y el nivel 1 es la situación donde el riesgo está súper controlado, es un riesgo leve. Vale, pues el COS lo que se basa simplemente es en consultar las etiquetas o fichas de datos de seguridad y de ahí determinaremos las frases H o las indicaciones de peligro H para saber un poco el nivel de peligrosidad. Lógicamente aquí veis ya, por ejemplo, como los cancerígenos mutagénicos nos lo ponen máximo peligro, nos los meten aquí. Veis también algunos que os pongo en color rosa. Cuando veáis color rosa es porque el COS te permite que si se cumplen unos criterios, disminuir el nivel de peligrosidad. Pues a lo mejor de C puedes pasar a B o de D puedes pasar a C. Si hay sustancias que tienen varias fases de peligro, siempre se clasifica con la de mayor peligrosidad, siempre el principio de precaución. Para las mezclas, en función si en la mezcla tenemos bien en una mezcla que adquiera o que yo haga, tenemos un componente con estos porcentajes, a partir de estos porcentajes ya directamente pues nos dicen dónde debo de clasificar las mezclas. Y lo que os decía, se puede reducir el nivel de peligrosidad para sólidos en función del valor límite y para líquidos o vapores también en función del valor límite podríamos llegar a reducir el nivel de peligrosidad. También en función de la toxicología, en función del LOAEL.
pero os voy a decir, es muy complicado encontrar el LOAEL de las sustancias para poder aplicar esta reducción. O sea, es muy complicado. Tienes que ser ya experto en toxicología de agentes químicos y os va a costar. Yo lo he encontrado para alguna sustancia y tal, hay alguna tabla también por ahí con LOAEL, pero os va a costar. Por lo tanto, no sé si le dedicaría mucho tiempo. Vale, por lo tanto, lo primero, con la ficha de datos o etiquetas, sabemos la peligrosidad. Lo siguiente, la cantidad. Eso que se va a utilizar por operación o en un día para procesos en continuo. Pero vamos, si lo utilizo varias veces en varias tareas, se sumaría lo de las varias tareas que hagan el mismo día. O sea, básicamente esto está pensado por día, cantidad que utilizo por días. Ámbito de laboratorio, ámbito ya que vamos hasta 1000 kilos o litros, veis que el rango es muy amplio, o sea, de 1 kilo a 1000 litros, pues es verdad que hay mucha diferencia, ¿no? Por eso estos métodos se les considera métodos de punto gordo, métodos groseros, no son métodos muy finos porque lógicamente es una estimación entre 3 o 4 niveles de riesgo. Y después ya grandes cantidades, a partir de 1000 kilos, pues sería lo calificaríamos como grande. Después hay que conocer la capacidad de dispersión entre baja, media y alta. Baja para sustancias en forma de granza, media para sólidos granulares y alta polvos muy finos. Típico negro de humo, el cemento que haces así, bueno, y lo mancha todo, ¿no? Pues eso sería capacidad alta. Eso en sólidos. Y en líquidos, pues va a ver si es tenemos que evaluar en función de la temperatura y el punto de ebullición si es baja, media o alta. También con la presión de vapor también lo podemos determinar si es baja, media o alta. Y nos da alguna pista para disoluciones acuosas. Si yo mezclo algo en una disolución acuosa que va a ser baja volatilidad aquí o en disolventes, pues bueno, nos da unos criterios para saber dónde lo encuadramos. Cuando hago proyección de aerosoles, generalmente hay que poner alta, porque nos puede infravalorar muchos riesgos y la capacidad de dispersión es muy alta cuando pinto con pistola y demás, suele ser alta. Bueno, pues con todo esto vamos a esta tabla en función del grado de peligrosidad del agente químico, si es A, B, C, D o E, pues metiendo el grado de peligrosidad, la cantidad usada y la volatilidad o pulverulencia nos va a dar un nivel de peligrosidad, un nivel de riesgo potencial. En 1, situación muy buena. 2, tenemos medidas relativamente que se puede controlar. En 3, se complica ya mucho la cosa. Y en 4, pues hay que recurrir a un experto. Veis que para cuando la sustancia es muy peligrosa, un cancerígeno, un mutagénico, siempre es 4, es que no te dan ni opción. Para las mezclas que tengan la H317 hay que aplicar esta tabla, simplemente es una pequeña excepción donde hay riesgo de sensibilización de. Pero podemos reducir el nivel de riesgo potencial en función del tiempo de uso. Esto sí que es interesante aplicar esta reducción porque podemos pasar, si lo utilizamos menos de media hora al día, esto es un criterio del Instituto Nacional porque COSE en su día era 15 minutos, pero bueno, si una sustancia se usa menos de 30 minutos al día, podemos pasar de nivel 2 a nivel 1, de nivel 3 a nivel 2 y de nivel 4 a nivel 3 no nos deja. O sea que solo sería estas dos opciones. Bueno, pues con todo eso, cuando estemos en nivel 1, pues en principio no hace falta medir, excepto una exigencia legal por algún motivo, pero a priori nos dice que no hay que medir. Y con una ventilación por dilución, una ventilación bien natural, si es mecánica, lógicamente mucho mejor, nos va a ser suficiente. Y se puede considerar que es un riesgo leve. Con el nivel 2 ya nos dice que en caso de duda medir. ¿Qué hace falta? Sistemas de extracción localizada, vitrinas, bueno, todo lo que sea chupar aire. Y que tendríamos que hacer comprobaciones periódicas, porque así lo marca el HSE, cada 14 meses de que eso funciona, que esa medida preventiva es eficaz. En el nivel 3 pasamos, que también nos dice que en caso de duda medir, pero en lugar de sistemas de extracción localizada, que son más versátiles y te permite trabajar mucho mejor, dice que ya hay que intentar trabajar en sistemas cerrados, sistemas confinados, separar zonas. O sea, la medida preventiva es mucho más exigente ya. Y tenemos que hacer comprobaciones periódicas cada 14 meses. Y en nivel 4, pues lógicamente, salvo que no haya valores límite o temas de estos, en principio hay que medir. Hace falta un experto que te asesore y extremar la frecuencia de la verificación de esas medidas de control.
Bueno, y aparte no se puede terminar la evaluación sin nos proponen unas fichas, tanto para nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, incluso para tema dérmico, en función de las tareas que tú realices, te proponen unas fichas con unas medidas preventivas que tendrías que tener en cuenta para terminar la aplicación del método. Todas estas fichas están traducidas al castellano ya por el Instituto Nacional. ¿Veis aquí? Pues bueno, te va a decir lo que hay que hacer, qué medidas te propone como más adecuadas. Hay muchísimas. Esto es simplemente un ejemplo. Bueno, como veis, es un método útil, lógicamente tiene sus limitaciones, y aquí el método INRS pues es un poco más desarrollado. Hay más variables todavía que entran en juego. Aquí lo que se trata es de jerarquizar la actuación de medidas preventivas y determinar el nivel de prioridad. Incluso tiene un módulo que te vale para valorar el riesgo de incendio, de explosión, riesgo medioambiental y el riesgo de exposición térmica que vamos a ver. Todo esto con la herramienta Seirich, pues la tenéis disponible si os queréis registrar, pero bueno, no está en castellano, no es el problema que tiene. Tiene limitaciones, no nos vale para todas las sustancias, como veis aquí, o sea que no son muchas, pero bueno, alguna limitación tiene. Y lo primero de todo que nos dice el método que hay que empezar con un inventario del agente químico, zona de trabajo, cantidad utilizada, bueno, para saber un poco los datos que te va a pedir básicamente la metodología. Vamos a jerarquizar los riesgos potenciales, sobre todo si queremos priorizar. Y si no directamente podríamos pasar ya a evaluar el riesgo, tanto vía inhalatoria por contacto con la piel. Para no me sale la palabra, jerarquizar, lo que te va es yendo, pues son matrices y vas uniendo variables. Por tema de tiempo no las puedo explicar en detalle, pero bueno, en principio, con la frecuencia y cantidad relativa de producto calculamos la exposición potencial, con la exposición potencial y el peligro calculas el riesgo potencial. Esta sería la tabla de peligro, que es muy parecida a la del COS. Aquí nos incorpora como novedad los valores límite ambientales y también los materiales y procesos, porque también nos deja decidir en función de materiales y procesos. Sería un poco la novedad. Para la cantidad relativa de producto, para priorizar, lógicamente, lo que se basa es que tenemos que dividir la cantidad del agente químico que tengo en mi empresa que mayor se consume al año entre la cantidad que yo consumo de ese agente anualmente. Y con eso nos va a dar un valor y una clase de cantidad, una puntuación. Después la frecuencia de utilización, en función de la utilización y la frecuencia, tanto diaria, semanal, mensual y si es ocasional intermitente, te dan una puntuación de 0 a 4. Bueno, pues con la clase de cantidad y la clase de frecuencia obtengo la exposición potencial, que es una puntuación 0, 4, 5 en la que toque. Pero esto es lo que he obtenido. Y con el peligro y exposición potencial, calculo el riesgo potencial. ¿Veis aquí? Pues nos va a dar una puntuación. 10, 100, 1000, 100.000, 1.000.000. Bueno, esta es la puntuación que nos da. Con esta puntuación, ¿qué significa? Cuando da más de 10.000, prioridad fuerte, hay que actuar. Entre 100 y 10.000 media y menos de 100 baja. Nos permite incluso comparar puestos de trabajo, comparar lugares de trabajo, comparar fábricas donde hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque esta puntuación se puede comparar. Y también nos permite concluir. No se recomienda que concluyamos con esto. Se recomienda que concluyamos haciendo la evaluación completa. Y la evaluación completa es la que viene aquí. Esta evaluación completa, veis todas las variables que tiene. Con estas variables vas entrando cantidad, frecuencia, calculas la exposición. Calculas la volatilidad y pulverulencia en función de si es sólido, gas o líquido. El riesgo potencial lo calculo con la exposición y el peligro. Bueno, además, sumando el riesgo y la volatilidad, necesito saber qué protecciones colectivas están usando. Esto veis que en COS no se decía nada de las protecciones colectivas. También nos habla del procedimiento de trabajo, que en COS no nos decía nada. Y un factor de corrección que metió el instituto, y yo también os lo recojo aquí, en función de si tiene valor límite ambiental esa sustancia química. Con todas estas, esto lo voy a tener que multiplicar, nos va a dar unas puntuaciones, se calcula el riesgo de inhalación. Aquí ya sé lo que se tiene en cuenta, vamos viendo simplemente las tablas de forma rápida, la cantidad absoluta de producto, la frecuencia de utilización, que esto es igual que antes, y calculo la exposición potencial. Ya tengo una variable. Con la clase de peligro y la clase de exposición, calculo el riesgo potencial.
El riesgo potencial nos va a dar una puntuación, que veis que es la que tenemos aquí. En función de la clase nos da una puntuación. Después necesitamos calcular la pulverulencia, que esto es igual que en el CORS, esto se repite, pero si es 3 son 100 puntos, si es 2 son 10 puntos y si es un 1 es un punto. Y en la volatilidad es lo mismo, si es baja, media, alta, es lo mismo que el COS, lo único que aquí nos da una puntuación, va a ser 1, 10 o 100. Esto es lo novedoso en función del procedimiento de trabajo, si es abierto, dispersivo, cerrado, pues a veces hay que interpretar mucho, nos ponen ejemplos, pues conseguimos estas puntuaciones, obtenemos estas puntuaciones que veis aquí abajo. Y también la protección colectiva, si estamos en un sitio, en un espacio confinado, o estamos en un sitio donde se está trabajando en una vitrina de laboratorio que está todo muy bien cerradito. O bueno, en función te pone si estamos con cabinas, si solo hay ventilación, si estamos en la calle trabajando, le damos una puntuación. Esto también nos vale para tener una idea mentalmente de que cuando yo voy a un sitio, solo con esto, para decir cuanto mayor es la puntuación es que hay más riesgo. Pues para saber ponderar un poco a priori el riesgo que supone en función de cómo están trabajando, ¿no? Y el factor de corrección de los valores límites sería el otro criterio que tenemos. Con todo esto, todas las variables hemos visto que tenían una puntuación, se multiplica, es una multiplicación, que como os digo, muchas empresas pues también, una de dos, o te metes en la herramienta Sage, o si no, hay empresas que tienen elaborados un Excel, que es lo otro que tiene. Había también por ahí a una vuelta, ahora ya no sé si sigue, un Excel en francés también que había sacado el INRS para no tener que hacer digamos, porque hay empresas que tienen muchísimos productos y por eso un laboratorio, pues a veces tienen 200, 300 productos. Pues al final, o si no tienes una herramienta de cálculo, te vuelves loco. Si lo vas haciendo uno a una mano, tardarías mucho. Con todo esto hay 3 niveles de prioridad. Si da más de 1000 puntos, riesgo muy elevado, tienes que tomar medidas prioritarias. O sea, medidas correctoras, medidas preventivas. Si da entre 100 y 1000, generalmente es probable que tengas que tomar medidas correctivas y también es probable que tengas que medir. Y si da menos de 100, riesgo bajo y a priori pues no hay que hacer ni modificaciones ni medir. Entonces sería un poco el esquema. Aparte, tiene un método para medir por contacto y absorción la vía dérmica, que eso hay muchas enfermedades profesionales por vía dérmica, alergias, dermatosis, pero es algo habitual y generalmente no encontramos nada. Cuando vamos después a ver si está evaluado el riesgo vía dérmica, es raro encontrar empresas que la hayan evaluado. Bueno, para eso hay 3 variables. Es otra vez lo mismo. La novedosa es esta, superficie y el cuerpo expuesta. Tenemos el peligro, que ya os suena, son las frases H de la etiqueta o ficha de datos. La superficie del cuerpo expuesta a esa sustancia, tenemos que determinarlo. Cuanto más parte del cuerpo esté expuesta, más puntuación. Y después la frecuencia. Con todo esto, ¿qué hacemos? Una multiplicación. Multiplicamos los 3 parámetros y nos va a dar igual que antes. Nivel 1, riesgo muy elevado, medidas de correctoras inmediatas, igual hay que cambiar el método de trabajo, o seguramente va a tener que utilizar EPIs, vía dérmica. En nivel 2 te dice que igual hace falta una evaluación más detallada y generalmente la evaluación más detallada, el método que he propuesto y el que os recomiendo es el Risk of Dern y con menos de 100 puntos, pues riesgo bajo y en principio el riesgo dérmico está controlado. Bueno, para Riscotder sí que tenemos una herramienta que está actualizada en español y que funciona. O sea, que no os voy a explicar el método porque no hay tiempo, pero bueno, tenemos la herramienta. Y Stoffen Manager también tenemos herramienta para evaluar el riesgo dérmico en castellano. Veis aquí también que hay para vía inhalatoria, que está en español, pero tiene una versión de pago que a veces puede que, en función de las necesidades de mi empresa, necesite el módulo de pago. Bueno, y para acabar nos queda la norma 689, la evaluación cuantitativa. Ya es con medición, lógicamente esto da para seminarios súper largos. Podemos utilizar tanto la 689 como el apéndice 4 de la guía de agentes químicos, que es un poco una versión reducida, son los mismos criterios, pero es un poco una versión reducida de la 689. La 689 siempre nos va a valer para definir una estrategia para obtener mediciones que sean representativas de la exposición de los trabajadores y para verificar que la conformidad con esos VLA. Tenemos una prueba preliminar
que va de 3 a 5 mediciones y donde no siempre a veces podemos decidir. A veces sí podemos concluir, pero en otras, incluso haciendo 5 mediciones, no vamos a poder concluir si hay riesgo de superar el valor límite o no, si estamos en una situación de conformidad o no. Por lo tanto, exigen muchas mediciones y además que va a haber que repetirlas con cierta frecuencia. Y el test estadístico ya implica 6 mediciones como mínimo y siempre vamos a poder decidir si la situación es conforme o no. Vale, lógicamente esta estrategia no va a ser adecuada para medir exposiciones intermitentes o que varían con el tiempo o cesan puestos que no sean representativos, que cada día haya trabajos muy diferentes, con exposiciones muy diferentes o muy puntuales, mantenimiento, laboratorios. No nos va a valer esta estrategia porque no vamos a poder concluir, como las concentraciones cada día van a dar diferentes, no vamos a poder concluir ni validar nuestro grupo de exposición similar. Bueno, para que sean representativas estas mediciones hay que asegurarse que las condiciones de trabajo sean las habituales. Las tomas de muestra siempre tienen que ser, en este caso, personales. Tiene que haber una estrategia de medición fiable a la hora de definir los grupos de exposición similar, el volumen de muestreo, caudal de muestreo, tiempo de muestreo, duración total de muestreo. Son parámetros que hay que definir una estrategia y lo tiene que hacer, lógicamente, un técnico con la especialidad de higiene. Necesitamos métodos de medición validados y fiables y un laboratorio, lógicamente, también que nos dé una analítica fiable. O sea que es un tema complejo. Necesitamos el tema de medir un determinado tiempo, casi siempre como mínimo van a ser 6 horas 24 minutos. Se ven muchas mediciones de 2 horas, de menos de 2 horas incluso. Digo, bueno, sí que te vale para saber pues, un nivel de concentración, pero no para aplicar en su totalidad la estrategia de medición de la 689. Generalmente la duración de la medición tiene que ser lo más posible a la duración total de la exposición y como mínimo un criterio del instituto son el 80% de la jornada. En el caso de corta exposición, aquí sí que son 15 minutos y tiene un valor límite de exposición de corta duración. Y hay que recoger el volumen mínimo de muestreo en función del límite de cuantificación que nos dé el laboratorio y en función del valor límite de ese agente químico peligroso, que esto a veces pues también se pasa por alto. Hay unos pasos que hay que dar para estimar la exposición. Tenemos que constituir el GES, procedimiento de muestreo que vamos a llevar a cabo. Tenemos que realizar las mediciones y como hayamos seleccionado mal el GES, que hay que validarlo, hay que hacer una prueba para validar el GES, puede que tengamos que volver otra vez a hacer más mediciones. Por lo tanto, esto es un tema que puede a veces que se da y que la empresa lógicamente se va a enfadar. Porque dice, pues, ¿cómo que lo has tomado mal? O sea, que ahora no me vale con las 4 o 5 mediciones, todavía tengo que hacer más. Pues puede ser el caso. Vale, y bueno, aquí tenemos una guía de cómo serían los pasos que tenemos que hacer y tendríamos que dar una evaluación periódica porque una evaluación no es para toda la vida. Es una de las cosas también que os quiero decir después como conclusiones. Si con un indicador de exposición, con una medición, ya superamos el valor límite, ya es una situación no conforme, no hace falta seguir midiendo. Se considera situación de conformidad si con 3 mediciones las 3 están por debajo del 10% del valor límite, o 4 por debajo del 15%, o 5 por debajo del 20%. Esto sería la prueba preliminar. Y si no se da ninguna de estas circunstancias, habría que ir a un mínimo de 6 mediciones y estaríamos en situación de conformidad si supera la prueba estadística que indica que la probabilidad de que se supere el valor límite es menor de un 5% con un nivel de confianza del 70%. Estadística, lo mejor, el que no domine la estadística, aquí os dejo el enlace al calculador de agentes químicos del Instituto Nacional, sería por lo más deseado. Bueno, pero evaluamos la exposición, tenemos una no conformidad, aplicamos medidas de control y volvemos a medir. Si estamos en situación de conformidad, hay que volver a reevaluar las exposiciones, bien con mediciones periódicas o a veces con otros métodos, controlando parámetros de control, no siempre tiene por qué ser con mediciones. Aquí nos dejo simplemente unos criterios tanto de la guía de agentes químicos con la que es 689 o la UNE 689
donde nos dice dónde son los intervalos que tenemos que medir. Generalmente el criterio para volver a reevaluar la reevaluación, que como os digo, no siempre conlleva medición, la reevaluación suele ser anual. Y en cualquier caso, pues, nos deja un margen hasta 3 años. Dice, bueno, a veces puede ser hasta 3 años. Si hay cancerígenos, nos piden, o mutagénicos, tóxicos para la reproducción, que la reevaluación sea anual. En este caso, para saber cuándo tenemos que medir, si la reevaluación la vamos a hacer con mediciones, hay dos métodos, el método de la media geométrica o media aritmética o el método del parámetro J, donde podemos calcular en función de las concentraciones que tenemos y indicadores de exposición cuándo toca medir. Y esa periodicidad también va entre 1 año y 3 años. Generalmente es donde nos movemos a la hora tanto de medir como de reevaluar. Bueno, ya para concluir, porque prefiero el turno de preguntas, el turno de debate, porque a veces es donde más se sacan conclusiones, pero sí os quiero dejar unas 3 conclusiones. No llevar a cabo evaluaciones de riesgo y, en su caso, sus actualizaciones, sus revisiones, reevaluaciones, o incluso si hacemos mediciones, superar los valores límite de exposición profesional, sabéis que puede ser objeto de sanción grave o muy grave. Aparte de las consecuencias que puede tener, porque digamos que hay más opciones de que nos metan un recargo de prestaciones cuando se declara una enfermedad profesional por falta de medidas de seguridad en mi empresa, porque las enfermedades profesionales, a diferencia de un accidente, no ocurren en un segundo. O sea, no es de forma inmediata, sino suele ser a base de meses o años generalmente. Y por lo tanto hemos tenido mucho más tiempo para prever algo y pues el tema de que tengamos una infracción por parte de Inspección de Trabajo o, bueno, o que una propuesta de sanción por parte de Inspección de Trabajo o un recargo de prestaciones, pues en las enfermedades profesionales, pues es un poco el gran miedo, lógicamente, que tienen las empresas. Concluir también que las evaluaciones de riesgo por la exposición a agentes químicos requiere del empleo combinado de herramientas cualitativas que hemos visto, herramientas cuantitativas que es con medición, o a veces solo del criterio técnico del profesional, en casos muy evidentes, y requiere de una combinación. La evaluación de riesgos del riesgo es un proceso continuo y no finaliza con la evaluación inicial. A veces que pides a una empresa, cuando pedimos las evaluaciones de riesgo, y dice, no, es de hace 10 años. Y la última revisión, pues no, te miran así un poco y dicen, no, pues no, han pasado cosas, tal, y no hay más desde hace 10 años. Pues bueno, el tope lo tenemos que poner en 3. Y en ciertos casos va a tocar anual, pero bueno, el tope tener como criterio que es 3 años. Una revisión de la evaluación, que en algunos casos va a conllevar mediciones y en otros a lo mejor pues podemos evitarlas. Y la última conclusión, el tiempo que tenemos que conservar el tema de las evaluaciones de riesgo y los métodos que hemos aplicado, los resultados de laboratorio de esas, y de ensayo de esas mediciones. Cuando tengamos cancerígenos o mutagénicos, pensar que son 40 años, pero en otro tipo de enfermedades tenemos que ver un poco el periodo de latencia. ¿Para qué? Sobre todo si hemos hecho las cosas bien. A ver, el que lo hace mal, pues bueno, a veces, como suelen decir, el que lo hace mal, igual a veces es mejor decir que no existe nada, que no se identificó riesgo y que igual nadie es capaz de demostrar que allá había riesgo. Pero el que lo hace bien, la única forma que tenemos de demostrar que estamos cumpliendo con la normativa y que hay alguna enfermedad profesional que a veces se puede dar, por ejemplo, una alergia, a veces son que hagan las cosas muy bien, pues hay personas que son especialmente sensibles y pues que se le puede manifestar en tu empresa. O quien dice una silicosis, por ejemplo, a lo mejor se manifiesta en tu empresa y sí que es verdad que tenía sílice, pero es que llevaba trabajando 30 años en otras, o 20 años en otras empresas que había sílice. Si tú has aplicado bien las medidas preventivas, o sea, y sobre todo puedes acreditar documentalmente que todo lo has hecho bien, pues a lo mejor no vas a tener problemas ni de sanciones ni de recargos de prestaciones u otro tipo de responsabilidades que pueda haber detrás. Y nada, esto es lo que os quería comentar. Lógicamente, esto es un tema que da para muchas horas, pero bueno, sí que os he dado unas pinceladas para centrar la importancia que tiene la evaluación del riesgo higiénico
en que después se materialice o se desarrolle o se pueda declarar una enfermedad profesional. Pues muchas gracias, Javier, por tu detallada presentación. Efectivamente, podríamos estar hablando aquí todo el día y probablemente eh, toda la semana, hacer un curso solamente sobre alguno de los métodos que has comentado. Pero bueno, queríamos dar una pincelada, sobre todo para transmitir la importancia de llevar a cabo esa evaluación de riesgos higiénicos y su relación con las enfermedades profesionales. Y un poco para romper el hielo, aunque sí que hay alguna pregunta. Yo te quería preguntar o reflexionar contigo en tu experiencia si consideras que esa baja declaración de enfermedades profesionales respecto a la de accidentes, que obviamente es mucho más fácil de ver un accidente que una enfermedad profesional, puede estar relacionada precisamente con esa falta de identificación de los agentes químicos y de los riesgos que estos suponen dentro de una empresa, dentro de un determinado puesto de trabajo en una empresa. Sí, es una de ellas, porque esto es multifactorial. Este es un problema que tenemos no solo en España y en otros países de la Unión Europea. Sí que es verdad que, por ejemplo, el cáncer, que hemos dado datos de que en principio es el principal problema que tenemos de enfermedad profesional, eh, a veces es todo muy complicado. ¿Por qué? Porque imaginaros un cáncer de pulmón, que es uno de los más habituales que tenemos con mayor frecuencia. Pues todos sabemos que puede ser solo de exposiciones laborales, hay muchísimos agentes que nos pueden provocar ese cáncer de pulmón. Desde los humos diésel, que están presentes en todos los sitios, el radón, que ahora está de moda, la sílice, bueno, hay muchos agentes que no lo pueden provocar, tanto laborales como extralaborales. Lo que está claro es que si está presente en el puesto de trabajo y ahí donde puede venir o está viniendo para las empresas problemas, si hay esa exposición en el puesto de trabajo, a priori se va a presuponer siempre la laboralidad, o sea, que el tema es laboral y que se puede declarar como enfermedad profesional si está presente, aunque haya fuentes extralaborales. Después también está, lógicamente, desconocimiento tanto por el personal sanitario, tanto de mutuas como del Servicio Público de Salud, como de los sistemas, lógicamente, de todos los organismos que intervienen. Aquí todos tenemos parte de responsabilidad en que no se declaren, yo creo, todas las que toca o que realmente se declaren, sabiendo que hay muchas que es muy difícil llegar a tener una certeza de que eso se ha producido trabajando o que tenemos también el problema de que hay muchas enfermedades profesionales que tampoco están en el cuadro. Por ejemplo, los humos diésel, pues no los tenemos metidos en el cuadro de enfermedades profesionales y es uno de los contaminantes con mayor exposición que tenemos en el ámbito laboral. Y por lo tanto, pues bueno, son varios los problemas de que solo se declaren aproximadamente 2.000 y pico enfermedades profesionales por agentes químicos. Vale, te voy a trasladar algunas preguntas que veo por aquí. ¿Qué hacer cuando tras realizar las mediciones se llega a resultado de indeterminación? Pues si se llega a resultado de indeterminación, es que tienes que seguir midiendo. Básicamente, porque con el test estadístico, en principio, siempre vamos ya a llegar a un resultado de, de que podemos decir que si estamos en situación de conformidad o no conformidad. Perfecto. Teniendo en cuenta que el primer paso para la evaluación de agentes químicos es la identificación, ¿qué debe hacer la empresa para asegurar que esta identificación se realiza de forma detallada y correcta? Bueno, pues es importante esa consulta con los representantes de los trabajadores para que quede acreditado también por si se te puede escapar algo. Es importante la consulta con los responsables, mandos, encargados, que los que ingenieros, jefes de plantas, los que mejor conocen el proceso, de alguna forma recopilar información, porque a veces tú no puedes saber de todo, de todas las empresas de actividades, el que hace la evaluación de riesgos, es la identificación, solicitando siempre información a la otra parte y a los trabajadores para que realmente puedas decir, oye, a mí no se me escapó o si se me escapó ya es un tema que es que nadie lo sabía. O sea, que bien es verdad que hay cosas que son muy evidentes, pero a veces puede haber ciertos agentes. O sea, no cuando está en una materia prima que más o menos pues todo lo tiene más o menos más controlado, sino agentes que se pueden llegar a generar en un proceso
sustancias intermedias, que eso sí que a veces puede haber dudas de si se está generando o no en ese proceso. Pero mi recomendación es eso, siempre eh, dar el feedback y tener esa acreditación con tanto los representantes de los trabajadores, que además es una obligación, la consulta, como con todas las partes que puedan tener conocimientos de qué agentes químicos están trabajando allí, que nos reporten información. Perfecto. Otra pregunta. Cuando encuentras en una evaluación de riesgos que por criterio técnico no hace falta realizar medición, ¿tiene que existir sí o sí en dicha evaluación una justificación mediante métodos cualitativos? No mediante métodos cualitativos, no es obligatorio, pero sí tendría que haber una justificación documental, o así lo propone el Instituto Nacional en su guía, que habría que justificar por qué no medimos. O sea, no solo pues indicar, pues yo qué sé, lo típico, imagínate, que utilizas tipes en la oficina para cuando te equivocas y para borrar algo. Dices, hacemos una medición de los agentes peligrosos que hay ahí. Dices, bueno, pues por la cantidad, frecuencia de utilización y condiciones de ventilación de la oficina se considera que el riesgo pues es tal. Bueno, eso lo puedes hacer con métodos cualitativos o lo puedes hacer poniendo por escrito una frase. Generalmente, a ver, a veces hay muchos productos químicos que no se, cuando son el riesgo muy, muy leve, es decir, porque utilizas pues 3 mililitros al mes, 1 mililitro al mes, o como te digo el ejemplo del TIPES, puede ser otro así, que se utilice muy poco, que en todo, lógicamente, a veces no llegas no te da tiempo a justificar documentalmente todo. Esto es como todo. Para eso sí que está la herramienta el INRS, lo de priorizar, que está bastante bien en los sitios donde haya muchos agentes químicos en una empresa. Pero sí que habría que justificarlo. Y los métodos cualitativos son una muy buena opción, pero no la única. Perfecto. Otra pregunta. En muchos informes higiénicos, las medidas preventivas que se establecen son bastante genéricas. Por tu propia experiencia, ¿en qué porcentaje las empresas adoptan planes de acciones específicas? Vale, las medidas, sobre todo cuando esas medidas se externalizan y las hace un servicio de prevención ajeno, pues lógicamente tienen unas medidas ya previstas. En función de los resultados, ya tienen las medidas. Eso es, al final, la única forma que hay es para incorporar después en la planificación de actividad preventiva, te tendrías que sentar bien con el servicio de prevención, que es tu órgano asesor, para definir unas medidas más específicas, sobre todo aparte de las que te diga genéricas de se incrementará, yo qué sé, la ventilación, o se diseñará o se instalará sistemas de estación localizada, se formará a los trabajadores. Bueno, hay algunas que sí tienen sentido, pero otras va a haber que aterrizarlas a tu empresa y necesitas el asesoramiento del servicio de prevención para aterrizarlas, porque si no, va a quedar todo pues muy bonito en el papel, pero igual te proponen 10 medidas y no adoptas ninguna. O sea que sí que necesitas el asesoramiento del servicio de prevención para definirlas en la planificación con el servicio de prevención que te las defina bien y después tú, lógicamente, definir responsables, plazos y demás. Perfecto. Y una última pregunta. Si tienes varios agentes químicos, habría que priorizar evaluaciones, pero ¿se podría seleccionar el peor caso y aplicar las medidas que resulten para todos los demás? Depende, claro, lógicamente depende de los riesgos que tengan, pero claro, las medidas pueden ser en función de la tarea, el entorno de trabajo, pueden ser muy diferentes para unos. No es lo mismo, imagínate, pues un producto químico que sea muy corrosivo, muy irritante de vías respiratorias, que requiere una serie de medidas, que otro producto químico que directamente, pues, sea vamos, tóxico para la reproducción. Pues igual las medidas que conlleva son muy diferentes, tanto los equipos que necesito para confinar o para protegerme con EPIs, no vale una cosa para todo. O sea, al final va a haber y otra cosa es que estén todos justos en la misma zona, digo, no, trabajo todo en una campana de laboratorio y es una campana que me vale para todos los productos que tengo porque no son productos muy yo qué sé, pues súper corrosivos, no es ácido fluorhídrico, por ejemplo, que necesito una campana específica para ello. Bueno, pues salvo casos así muy raros, generalmente para cada producto las medidas pueden coincidir algunas, pero otras pueden ser diferentes.
Perfecto. Pues bueno, espera, iba a decir que no había más, pero... Ah, nos da las gracias por por la respuesta a esta última pregunta. Pues como digo, no hay ninguna pregunta más, así que, bueno, salvo que os animéis ahora en un minutín, vamos a dejarlo aquí. Os vamos a enviar el vídeo de la jornada y también la propia presentación que utilizó Javier. Y como hemos hecho a lo largo de todo el año con otro tipo de iniciativas como esta, también os vamos a mandar un cuestionario para que podáis evaluar la jornada y para que nos digáis y propongáis tanto temas como iniciativas concretas que queráis que hagamos en FAD en materia de prevención. Por mi parte, nada más. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana y por mi parte lo dicho, nada más y muy buenos días a todos. Gracias.